Segunda parte de la conferencia. ¿Tienen una mente razonadora los animales? La idea del alma colectiva parece ser para algunos estudiantes un poco difícil de entender, pero haciendo una comparación de algo que en algún libro de filosofía oriental leí, voy a intentar hacer que sea un poquito más simple, más fácil de entender. El alma colectiva se asemeja al agua contenida en un recipiente. Si sacamos un vaso lleno de agua de dicho recipiente, tendremos de este modo la representación del alma de un animal aislado, uno solo. El agua del vaso está separada por un tiempo determinado del agua del recipiente. Ha tomado la forma del vaso que la contiene. Supongamos ahora que introducimos en el vaso cierta cantidad de alguna materia colorante. De este modo hemos comunicado a su contenido un matiz determinado. Esta materia colorante representará, en el ejemplo que estamos poniendo, las cualidades adquiridas por esta alma, entre comillas, aislada, durante su encarnación transitoria. La muerte del animal corresponderá al hecho de verter el agua del vaso de nuevo en el recipiente. La materia colorante se mezcla entonces a la masa total del líquido y la tiñe débilmente. De una manera semejante, las cualidades desarrolladas por el animal durante su vida irán a formar parte, después de la muerte, de la totalidad del alma colectiva, de ese espíritu grupo. Después de esto, sería imposible sacar del recipiente un vaso de agua idéntica a la del primero, y cada vaso de agua sacado de nuevo será forzosamente matizado con el color introducido por el primer vaso. Si fuese posible sacar del recipiente exactamente las mismas moléculas de agua, de modo que reprodujesen el mismo primer vaso, esto equivaldría a una verdadera reencarnación. Pero en lugar de esto tenemos la reabsorción del alma transitoria en el alma colectiva, o sea, las experiencias de ese animal manifestado en el alma colectiva, que es el espíritu grupo, por cuya operación todo cuanto ha sido adquirido durante la separación temporal es conservado cuidadosamente. Considerando de una manera general la evolución del reino animal, no es sólo un vaso lo que es sacado en un momento dado del recipiente, sino que son sacados muchos vasos simultáneamente, y cada uno de ellos aporta al alma colectiva, al espíritu grupo, su parte de cualidades evolucionadas que ha adquirido. En el mismo momento se manifiestan muchas cualidades diferentes en cada alma colectiva y se expresan de una manera inherente a cada animal. De este modo es como se adquiere el instinto, pues algunas especies lo poseen al nacer, como todos sabemos. En el instante en que el pato sale del huevo, busca instintivamente el agua y se sumerge en ella sin miedo alguno, pero con gran desespero de la gallina si es que ella lo ha incubado. No lo vería tan natural. En efecto, este fragmento de alma grupo que se ejercita en un individuo de la especie pato sabe perfectamente, a causa de las anteriores experiencias o renacimientos como pato, que el agua es su natural elemento, y los más pequeños de sus representantes no temen seguir en modo alguno su instinto. Esta operación se repite constantemente hasta que llegamos a los animales más evolucionados, en los cuales un número relativamente pequeño de individuos depende de un alma colectiva. Se ha observado que la individualización se separa definitivamente
a una entidad del reino animal y la hace pasar al reino humano. No puede verificarse sino en cierta clase de animales, los animales domésticos, y aún así no en todos. Conviene recordar que nosotros apenas hemos pasado la mitad de la evolución de nuestra cadena de mundos, y que no es sino al fin de esta evolución que el reino animal puede esperar alcanzar un cuerpo humano. Cuando nosotros, digamos, estemos más o menos ya en el grado de pasar a lo que podríamos denominar superhombres, superhumanos. Se deduce naturalmente que aquellos de entre los animales que alcanzan o están próximos a alcanzar la individualización para hacerse humanos se hallan considerablemente adelantados a la masa total, y el número de los mismos no puede ser sino muy reducido, un número muy bajo. Sin embargo, estos casos se presentan algunas veces y son para nosotros bastante interesantes, puesto que nos enseña la manera como nosotros mismos vinimos a la existencia en un pasado bastante remoto. Dentro de la evolución del animal hacia su paso a humano, tiene una gran importancia la adquisición de la mente y la autoconciencia. Por tanto, analizaremos a continuación algo respecto a eso. Respecto a la mente, tendremos que considerar al cuerpo mental o mente razonadora como vehículo por medio del cual el yo superior se manifiesta como intelecto concreto en el cual se desenvuelven los poderes de la mente, incluso la memoria y la imaginación. La mente es el vehículo por medio del cual el yo superior se manifiesta y expresa como intelecto. La mente es el reflejo del aspecto cognoscitivo del yo superior como conocedor. Es el yo superior, el ego, actuando en el cuerpo mental. La mente es así el vehículo del ego, el verdadero pensador, quien reside en el cuerpo causal que ya dijimos, situado en las regiones superiores del mundo del pensamiento. Los señores de la llama vinieron a esta tierra desde Venus durante la tercera raza raíz e inmediatamente se hicieron cargo de nuestra evolución. Estos son los grandes seres de quienes dice, por ejemplo, la doctrina secreta de Madame Blavatsky y en Cosmogénesis Antropogénesis del concepto Rosa-Cruz del Cosmos de Max Heindel, que implantaron la chispa de los hombres sin mente y despertaron en estos el intelecto. Despertaron el germen de la mente y nos favorecieron para que nos hiciéramos individuos separados conscientemente unos de otros, con una propia autoconsciencia, lo cual permitió a los hombres desarrollar la chispa latente y ser, como digo, individualizados. Los señores de la llama o de la mente fueron los que nos despertaron el germen de la mente, ya que teníamos, y desde entonces la hemos seguido desarrollando hasta el grado actual, la mente. La mente que en un futuro será la que en realidad nos lleve a ese grado de superhombre a la par de la conciencia. A los animales no se les ha dado todavía ese germen, pero eso no evita que vayan desarrollando un instinto propio, por donde también se manifiesta la sabiduría del espíritu grupo, con los cuales inconscientemente, ignorantemente, pues estamos colaborando nosotros para la evolución de los animales, principalmente domésticos. El ego o yo superior, el pensador, la entidad espiritual que mora en el plano mental superior o causal, no puede ponerse en contacto directo con los mundos inferiores y por eso proyecta de sí mismo la mente. Este rayo es el que actúa sobre y en el cerebro, manifestando por medio de éste los poderes mentales que el último es capaz de traducir,
de acuerdo con su configuración y otras cualidades físicas. El rayo pone en vibración las moléculas y las células nerviosas cerebrales y de esta manera hace surgir la conciencia de vigilia en el plano físico. Está claro que el hombre es consciente del mundo y de sí mismo gracias a que se conectó hace millones de años con la mente inferior o concreta, cuyo germen nos facilitaron los señores de la mente. Hasta entonces, y aunque teníamos un instinto muy desarrollado, como algunos animales de hoy que parecen inteligentes, no teníamos mente y éramos dirigidos internamente por otros seres superiores como lo son hoy los animales. La acción de la mente concreta, de la mente razonadora en el hombre, se manifiesta como capacidad mental, fuerza intelectual, agudeza, imaginación, intuición, etc., las cuales comprenden el poder de comparar, la comparación, el razonamiento, el juicio, la imaginación y otras facultades mentales. El razonamiento superior o proceso de contrapesar y equilibrar que ordena los hechos reunidos por observación, los compara unos con otros, argumenta y extrae conclusiones a base de ellos. Es el ejercicio de esa mente inferior valiéndose del aparato cerebral como instrumento de razonamiento. El razonamiento viene al cerebro paso a paso. Proviene de que la conciencia se vierte a través de los subplanos atómicos únicamente, es decir, desde el atómico mental al atómico astral y al atómico físico, donde se encuentra el cerebro físico en el hombre. Es evidente que un animal, ni siquiera el doméstico, es capaz de hacer todas esas funciones mentales porque no tienen mente. Otra cosa es que haya casos excepcionales en que el animal esté más o menos preparado para la adquisición de la mente o individualización gracias a su espíritu grupal y a lo que aprende y asimila de la convivencia íntima con los humanos. Por tal motivo, es conveniente que tuviéramos todos en cuenta, sobre todo los aspirantes espirituales, que ayudemos a los animales que nos rodean con los mejores sentimientos y pensamientos, pues al fin y al cabo son nuestros hermanos menores. Así, el cuerpo mental estimula al cuerpo de deseos o emocional, despertando en éste deseos que en el animal duermen hasta que el estímulo físico los despierta. De ahí que veamos al hombre no evolucionado persiguiendo persistentemente la gratificación de los sentidos, lo cual no vemos en los animales inferiores, lujuria, crueldad o cálculo, que son extraños para estos últimos. Así, los poderes de la mente, sujetos al servicio de los sentidos, hacen al hombre mucho más peligroso y salvaje que cualquier animal. Aquí vemos que el animal no tiene astucia ni maldad, ni se deja llevar por la lujuria, ni se hace un obseso del sexo, ni nada. El hombre sí lo hace porque tiene una mente que la utiliza intencionadamente para satisfacer sus deseos y sus placeres. Por eso incluso planea y razona sus acciones, sean buenas o sean malas. Eso fue a raíz de cuando adquirimos la mente, se apegó al cuerpo de deseos, que es donde radican todas las pasiones, los deseos más bajos, etc. El libre albedrío reside en la voluntad y en la mente concreta, en la razón. De esta mente viene la sensación de libertad, el conocimiento de que podemos regirnos a nosotros mismos, de que la naturaleza superior puede gobernar a la inferior. Pero el animal, al no tener mente, tampoco tiene libre albedrío y al no estar conectado a la mónada, tampoco tiene voluntad para razonar, que es un ser libre. El animal no tiene voluntad, sino que tiene deseos. En algún momento en su futuro, hacia convertirse en un ser humano, se convertirá en voluntad. Si el hombre dirige pensamientos de afecto a un animal o hace el esfuerzo de enseñarle algo,
se produce una acción intencional y directa que va del cuerpo de deseos o mental del hombre al vehículo correspondiente del animal. Sin embargo, esto rara vez ocurre. En general, la acción no es voluntaria, sino que la influencia es simplemente resultado de la incesante e inevitable acción y reacción debida a la proximidad de dos entidades, del animal y de nosotros en nuestra convivencia. Los animales domésticos son los más adelantados, primero porque ya han utilizado muchos cuerpos domésticos, segundo porque asimilan muy bien las vibraciones de los pensamientos y sentimientos humanos, y tercero porque su espíritu grupo les guía para que vivan con personas que les puedan dar lo mejor de su naturaleza humana. La mente concreta o principio pensante es la que distingue al hombre de los animales. Es el principio individualizador que capacita al hombre para darse cuenta de que él existe, siente y conoce. Algunas escuelas lo dividen en dos partes: la mente superior o abstracta y la mente inferior o concreta. Así la divide también la Fraternidad Rosacruz. También se denomina como voluntad inteligente que vincula a la mónada o espíritu con su punto inferior de contacto, la personalidad, actuando por medio de un vehículo físico. Se llama conciencia vigílica o conciencia de vigilia a la que actúa en los planos astral y mental, valiéndose como vehículo de la materia de ambos planos y aposentada autoconscientemente en el cerebro físico, que con el sistema nervioso le sirve de instrumento para creer, conocer y actuar en el plano físico. En el hombre ordinario, el cerebro es el único sitio en donde la conciencia se ha definido en autoconciencia, el único sitio en donde se siente a sí misma como yo y afirma su separada e individual unidad. De los cuatro reinos existentes en la Tierra, sólo el ser humano es consciente de sí mismo, porque pudo individualizarse gracias a la adquisición de la mente a comienzos de la época atlante. La personalidad, compuesta de cuatro cuerpos, como hemos dicho, considerada por sí sola y antes de que se ponga en contacto con la mente, es simplemente un animal inferior, antes de la adquisición de la mente. Está guardando la llegada de la mente para convertirse precisamente en humano. La filosofía oculta enseña que en pasadas edades fue hecho el hombre lentamente, grado por grado, principio por principio, hasta que fue un cuaternario o personalidad incubada por el triple espíritu, aunque sin contacto con él, a la espera de la mente, única que podía hacerle progresar y realizar su unión consciente con el espíritu para cumplir así el objeto de su ser. Llegados a este punto, detengámonos a reflexionar sobre la constitución humana hasta donde lo hemos considerado. El cuaternario, personalidad compuesta de cuatro cuerpos, es la parte mortal del hombre. La filosofía oculta la distingue como personalidad. En verdad, para que la personalidad se haga humana, ha de estar debajo de los rayos de la mente y ha de ser iluminada por ella, como el mundo por los rayos del sol. Pero aun sin estos rayos, es una entidad claramente definida, con su cuerpo etérico, su vida y su alma animal. Antes de adquirir la mente, a partir de la cual se va formando la personalidad, el futuro hombre tiene pasiones, pero no razón. Tiene emociones, pero no inteligencia. Tiene deseos, pero no voluntad racional. Espera la llegada del monarca, de la mente, cuyo contacto la transformará en humano. El cuerpo astral de los animales es una clase extremadamente numerosa que, sin embargo, no ocupa muy importante posición en el plano astral,
porque sus miembros permanecen allí muy corto tiempo. La inmensa mayoría de los animales no han logrado aún permanente individualización, y cuando uno de ellos muere, la esencia o vida que parte de la mónada, del verdadero espíritu, por su medio manifestada revierte al particular depósito de donde provino, llevando consigo las experiencias adquiridas durante la vida física. Pero esta reversión no se efectúa inmediatamente, sino que el cuerpo astral de los animales se reordena lo mismo que en el caso del hombre, y el animal tiene en el plano astral positiva existencia, cuya duración, aunque no muy larga, varía según el grado de inteligencia que haya desenvuelto, o más bien diríamos conciencia. En la mayor parte de los casos está el animal en conciencia soñolienta, pero parece completamente feliz, aunque, repito, durante muy poco tiempo. Veamos ahora lo que dice Max Heidegger en el concepto Rosacruz del cosmos. El espíritu animal ha alcanzado en su descenso únicamente el mundo del deseo. No se ha desarrollado todavía hasta el punto en que pueda entrar total y perfectamente en un cuerpo denso. Por lo tanto, el animal no tiene espíritu interno, sino un espíritu grupo que lo dirige desde afuera. El animal tiene cuerpo denso, cuerpo vital y cuerpo de deseos, pero el espíritu grupo que lo rige se halla externamente. El cuerpo vital y el cuerpo de deseos del animal no están completamente dentro del cuerpo denso, especialmente lo que concierne a su cabeza. Por ejemplo, la cabeza etérica de un caballo sobresale a distancia de la cabeza densa. Cuando, como ocurre en contados casos, la cabeza etérica de un caballo penetra en la cabeza de su cuerpo físico, el caballo puede aprender a leer, a contar y a ejecutar operaciones elementales de aritmética. A esto es también debido el que los caballos, perros, gatos y otros animales domésticos perciban el mundo del deseo, aunque no siempre distingan la diferencia entre este y el mundo físico. Un caballo se espantará ante una figura invisible para el jinete. El gato se frotará contra unas piernas invisibles para el ser humano. El gato puede ver un fantasma sin comprender, por consiguiente, que sus piernas no son utilizables para menesteres de fricción. El perro, más sabio que el caballo o que el gato, siente a menudo que hay algo que no comprende al ver aparecer a su difunto dueño y no poder lamer sus manos. Huirá asustado y confuso a acostarse en un rincón con la cola entre las patas. La siguiente ilustración podrá quizás mostrar la diferencia entre el hombre con su espíritu individual interno y el animal con su espíritu grupo externo. Imaginemos una habitación dividida por medio de una cortina y que una parte representa el mundo del deseo y la otra el mundo físico. Hay un hombre en cada división. No puede verse mutuamente ni pueden estar en la misma división. Sin embargo, en la cortina hay 10 agujeros y el hombre que se encuentra en la división que representa el mundo del deseo puede meter sus 10 dedos por esos agujeros hasta la otra habitación que representa el mundo físico. Esto puede dar una excelente representación del espíritu grupo que está en el mundo de deseo. Los dedos representan los animales pertenecientes a una especie. Puede moverlos a su gusto, pero no puede emplearlos tan libre e inteligentemente como el hombre que se encuentra en la división física puede mover su cuerpo. Este último ve los dedos que atraviesan la cortina y observa que todos se mueven, pero no puede ver la relación que hay entre ellos. Ante él se aparecen como si estuvieran separados y distintos unos de otros. No puede ver que son los dedos del hombre que está detrás de la cortina y que gobierna sus movimientos con su inteligencia.
Si hiere a uno de estos dedos, no es solamente el dedo herido, sino que también el hombre que está detrás de la cortina se hiere. Si se hiere a un animal, éste sufre, pero no en el grado que sufre el espíritu grupo. El dedo no tiene conciencia individualizada, se mueve según quiere el hombre, y así también los animales se mueven a voluntad del espíritu grupo. Se oye hablar del instinto animal y del instinto ciego. No existe absolutamente esa cosa indefinida y vaga como un ser, como un instinto ciego. No hay nada ciego en la manera como el espíritu grupo guía a sus miembros. Hay sabiduría, escrita con mayúsculas. El clarividente ejercitado, cuando funciona en el mundo de deseos, puede comunicarse con los espíritus grupo de las especies animales y encuentra que son mucho más inteligentes que un gran porcentaje de seres humanos. Puede observar la maravillosa inteligencia que despliegan al adquirir los animales que no son más que cuerpos, al dirigir a los animales que no son más que cuerpos físicos. Es el espíritu grupo el que arrastra sus bandadas de aves en el otoño y las impulsa a emigrar hacia el sur, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, para escapar a las brisas heladas del invierno, quien dirige su vuelta en la primavera, haciéndolas volar a la altura necesaria, altura que difiere según las especies. Es el espíritu grupo del castor el que le enseña a construir sus represas a lo largo de la corriente con el ángulo exactamente necesario. Considera la rapidez de la corriente y todas las demás circunstancias, precisamente como lo haría un ingeniero experimentado. Es también la sabiduría del espíritu grupo la que dirige la construcción de la célula hexagonal de la abeja con tal admirable perfección y belleza. El que enseña al caracol a construir y formar su casa en preciosa espiral. El que enseña al molusco oceánico el arte de decorar su concha iridiscente. Sabiduría, sabiduría por doquier, tan hermosa y grande que el que observe con penetrante mirada no puede menos que sentirse lleno de veneración y respeto. Los señores de la forma vivificaron el espíritu humano en todos los rezagados del período lunar que habían hecho, el progreso necesario en las 3 evoluciones y media que habían transcurrido desde el comienzo del período terrestre. Pero en aquel entonces los señores de la mente no pudieron darles el germen mental. En esta forma quedó una gran parte de la humanidad naciente sin ese eslabón de unión entre el triple cuerpo, o sea, el eslabón de la mente. Los señores de la mente se hicieron cargo de la parte superior del cuerpo de deseos y de la mente germinal, impregnándolos con la cualidad de la personalidad separatista, sin la cual no hubieran podido existir seres separados, contenidos en sí mismos, como los que hoy conocemos. Debemos a los señores de la mente la personalidad individual con todas las posibilidades de experiencia y crecimiento que ella puede proporcionarnos. Este punto marca el nacimiento del individuo. El espíritu descendió de los mundos superiores durante la involución y por acción concurrente los cuerpos se elevaron en el mismo período. El encuentro de estas dos corrientes en el foco o mente es lo que marca el punto en el que nace el individuo, el ser humano, el ego, cuando el espíritu toma posesión de sus vehículos. Sin embargo, no debemos imaginarnos que una vez alcanzado esto, el hombre llegó a su estado actual de evolución, haciéndose consciente de sí, ser pensante, etc., como lo es hoy. Antes de que alcanzara ese punto tuvo que recorrer un largo y pesado camino, porque en ese entonces los órganos estaban en su estado más rudimentario y no había cerebro alguno que pudiera emplearse como medio de expresión.
De aquí que la conciencia fuera entonces lo más pequeña imaginable. En una palabra, el hombre de aquel entonces estaba lejos de ser tan inteligente como nuestros animales actuales. El primer paso hacia el mejoramiento fue la construcción del cerebro para usarlo como un instrumento de la mente en el mundo físico. Y esto se realizó separando a la humanidad en sexos. Los semitas originales fueron la quinta y más importante raza de las 7 razas atlantes, porque en ellos encontramos el primer germen de esta cualidad refrenadora, el pensamiento. Por lo tanto, la raza semítica original se convirtió en la simiente de raza de las 7 razas de nuestra época aria. En la época polar, el hombre adquirió el cuerpo denso como instrumento de acción. En la época hiperbórea se agregó el cuerpo vital, que dio la fuerza del movimiento necesaria para la acción. En la época lemúrica, el cuerpo de deseos suministró el incentivo para la acción. La mente se le dio al hombre en la época atlante, para que tuviera propósito en la acción. Pero como el ego era excesivamente débil y la naturaleza pasional de deseos muy fuerte, la mente naciente se unió al cuerpo de deseos y de ahí resultó la astucia, causa de todas las debilidades de mediados del último tercio de la época atlante. En la época aria comenzó a perfeccionarse la mente y la razón por medio del trabajo del ego para encadenar al cuerpo de deseos y conducirle a la realización de la perfección espiritual, que es el objeto de la evolución. Esta facultad de pensar y formar ideas la consiguió el hombre a expensas del gobierno sobre las fuerzas vitales, esto es, a expensas de su poder sobre la naturaleza. Siguiendo con la filosofía Rosacruz de Max Heindel, a la pregunta ¿qué es un espíritu grupo? ¿Dónde está y a qué se parece? La respuesta es: así como el hombre tiene un cuerpo compuesto por muchas células, teniendo cada una su conciencia individual, así también el espíritu colectivo es una entidad que funciona en los mundos espirituales y posee un cuerpo espiritual compuesto por muchos espíritus animales separados. Es decir, lo que hemos mencionado anteriormente, un espíritu grupo que contiene pequeñas vidas o almas, entre comillas, que toman cuerpos físicos. El espíritu grupo no puede funcionar en el mundo físico, pero evoluciona enviando los diversos espíritus animales a formas corporales que aquel crea, con las que compone una especie o tribu de animales. Y el espíritu grupo guía todos esos cuerpos animales mediante las sugestiones que llamamos instinto. Cuando el cuerpo de un animal muere, el espíritu animal ha derivado inconscientemente cierta experiencia por haber funcionado en ese vehículo, y después de un tiempo es reabsorbido por el cuerpo espiritual del espíritu, donde permanece cierto tiempo mientras el espíritu grupo asimila las experiencias obtenidas por ese espíritu animal separado. Y de esta manera va creciendo y evolucionando el citado espíritu colectivo, así como los espíritus animales que son sus protegidos. Estos animales se harán humanos en una futura encarnación de la Tierra, y entonces el espíritu colectivo cuidará de ellos como un espíritu racial o de raza, hasta que se hagan completamente capaces de cuidarse individualmente. Los espíritus grupo de los animales están en el mundo del deseo y giran alrededor de la superficie de la Tierra. Los espíritus colectivos de las plantas están en la parte de la región del pensamiento concreto que ocupa el centro del planeta, y los espíritus colectivos de los animales no han entrado aún realmente dentro de la atmósfera de nuestra Tierra. Se encuentran en la región del pensamiento abstracto.
Los espíritus grupos de los animales se ven en el mundo del deseo en forma humana y cabeza animal. Los cuadros de los templos egipcios representan en una forma algo cruda el aspecto de dichos espíritus colectivos. El investigador bien educado no encuentra dificultades en conversar con ellos y frecuentemente se le presentan ocasiones de maravillarse de su erudición. A la pregunta de ¿cuando un perro o gato muere, muere al mismo tiempo el espíritu grupo a que pertenece? Además, ¿en qué se convierte el alma del animal? ¿El amor humano y los cuidados que se le han prestado lo ayudan en su jornada post-mortem? Las respuestas se dan a continuación. La pregunta demuestra que quien lo hace no tiene una idea exacta sobre lo que es el espíritu grupo. Así como nuestro cuerpo está compuesto por innumerables células, teniendo cada una su propia vida celular, si bien todas estas están sujetas a nuestra inteligencia central, así también el espíritu grupo de una especie de animales es una entidad espiritual que pertenece a una evolución diferente y que tiene un cuerpo espiritual compuesto por muchos espíritus animales evolucionantes. A estos espíritus animales los va haciendo encarnar de vez en cuando los cuerpos animales de su tribu, un espíritu de cada cuerpo, y al morir retornar al espíritu colectivo, habiendo obtenido un mayor grado de conciencia que el que tenían al nacer. Esto ayuda a evolucionar al espíritu grupo, quien en justa retribución dirige a los espíritus de los animales individuales de su tribu. Como todos los demás espíritus, el espíritu colectivo no puede morir. Es el guardián de los espíritus animales y conforme estos evolucionan, el cuerpo espiritual del espíritu grupo sufre una metamorfosis. Cuando los espíritus animales separados se han desarrollado suficientemente, se individualizan como seres humanos, pero continúan a cargo del mismo espíritu colectivo, pues las naciones y las razas están bajo el dominio de un espíritu racional o racial, y no se libertan de este dominio hasta que se hayan desarrollado hasta tal punto que estén más allá del punto de tener familia u otros lazos nacionales. Por esta razón dijo Cristo, salvo que el hombre deje padre y madre, no puede seguirme. Porque el padre y la madre solo son cuerpos, son lazos que obstaculizan. Los espíritus no tienen ni padre ni madre, pero todos son uno en esencia. En cuanto a lo que el alma del animal se convierte después de la muerte, podemos decir que después de salir del cuerpo, pronto vuelve al espíritu grupo, y el amor y cuidado que le hayamos prestado naturalmente lo ayuda muchísimo en su evolución, porque mientras que el animal salvaje obra completamente bajo los dictados del espíritu grupo que llamamos instinto, los animales domésticos muestran cierta capacidad para pensar, completamente fuera de su evolución normal en la actualidad. Y esa capacidad la han recibido de nosotros, según el mismo principio que hace que cuando tenemos un alambre muy cargado de electricidad y colocamos otro cerca de aquel, también se electriza por inducción con una corriente eléctrica de menor voltaje. De parecida manera, el animal que se pone en contacto con los seres humanos no es capaz de pensar, pero aprende a hacerlo mediante dicho contacto. Y puede deducirse fácilmente que esos animales domesticados, a su debido tiempo, serán los instructores de sus menos avanzados hermanos. El espíritu grupo es el espíritu colectivo de cada especie animal, no individualizada aún, que funciona en los mundos espirituales y desde donde envía a los animales las sugestiones para su actuación en el plano físico. Luego, cuando un animal muere, habiendo adquirido inconscientemente cierta experiencia en la tierra,
la asimila el espíritu grupo al que pertenece. Lo que nosotros llamamos instintos son en realidad los dictados de los espíritus grupo que gobiernan los miembros separados de cada especie telepáticamente, por decirlo así. Los antiguos egipcios conocían estos espíritus grupos de los animales y dibujaron muchos de ellos sobre los templos y tumbas. Tales figuras, con un cuerpo humano y una cabeza animal, viven realmente en el mundo de deseos. Y el clarividente ejercitado, cuando funciona en dicho mundo, puede comunicarse con ellos y encuentra que son mucho más inteligentes que un porcentaje de seres humanos, al observar la maravillosa inteligencia que despliegan al dirigir a los animales que no son más que sus cuerpos físicos. Y con esta explicación de la fraternidad Rosacruz más Heindel, creo que queda suficientemente claro que los animales en general no tienen mente, no razonan, no piensan por sí mismos ni tienen autoconsciencia, pero que los más domesticados que conviven con el ser humano están adquiriendo esa facultad, ese principio mental que les está acercando cada vez más a la adquisición de la individualización futura como seres humanos.